días amigos, me da mucho gusto saludarles. Estamos en su podcast A Dos Voces como todas las semanas. Soy Ricardo Marcos y está conmigo José María Álvarez. José María, bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias, amigos, por estar en A Dos Voces, que pues crece cada vez más nuestra familia. Por favor, suscríbanse al canal o inviten a otros a suscribirse al canal, compartan el podcast y pues siempre les insistimos, tenemos que luchar, Ricardo, amigos, contra la cosa que se llama algoritmo, que de repente yo ni siquiera sé de qué se trata. Pero si ustedes no nos echan la mano, aunque sea con 5 segundos de su tiempo, poniéndonos un comentario al respecto o dando un like a la publicación o al video en YouTube o en Spotify, créanme que el algoritmo nomás no nos va a querer. Tenemos que enamorar al algoritmo. ¿Y cómo? Haciendo eso y compartiéndolo, para que pues aparezca nuestro podcast y el canal en las recomendaciones para gente que probablemente le guste este tipo de música o las artes. Así que échenos la mano porque siempre lo hemos dicho, nosotros dependemos de ustedes, el programa es de ustedes, pero si no nos apoyan en esa simple labor, menos de 5 segundos les lleva dar un like o poner un muchas gracias por el programa o no me gusta absolutamente nada. Hagan algo, escríbanos para que animemos al algoritmo, ¿verdad, Ricardo? Y así poder seguir adelante y que crezca este podcast. Quiero agradecer a las personas que sí nos han dejado comentarios. Afortunadamente todos los programas tienen al menos uno o dos comentarios que por supuesto también los respondemos. Sobre todo me da gusto que a la gente le haya gustado la Quinta Sinfonía de Vaughan Williams, que hay que decir que se movió bastante bien respecto a otros programas también. Y pues poco a poco ahí la llevamos, vamos llegando ya a 60 suscriptores en el canal, que a lo mejor comparado con otros canales, pues no hay punto de comparación, pero para el esfuerzo que hemos realizado, que comenzó este año, me parece que es algo muy positivo y pues que seguiremos haciendo porque también es una oportunidad de hablar sobre temas que a José María y a mí nos apasionan y nos gusta compartir. Y precisamente el día de hoy tenemos una joya. Esta es una de estas obras, pues que todos seguramente la mayor parte de los amantes de la música nos la topamos desde nuestra niñez o juventud y pues es un clásico, un gran clásico, una de las obras netamente románticas, vamos a decir, del romanticismo, del primer romanticismo, la Symphonie Fantastique, que sería su título en francés y que nosotros en los países de habla hispana conocemos como la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Yo pensé que ibas a decir Carmina Burana, pero cuando dijiste romanticismo dije no, no, no checa con esa época. Así que, pero bueno, sí es, yo creo que es una de las piezas fundamentales en el repertorio sinfónico y probablemente en el gusto de todos quienes asisten a los conciertos y que son melómanos y atesoran sus discos en casa. Ricardo, esta obra es definitivamente una de las piezas más revolucionarias de su época y yo creo que escucharla ahora en el siglo XXI nos sigue asombrando de lo que hizo su autor, el francés Héctor Berlioz. No solo por el ejército de músicos que solicita para poder interpretarla, sino también el enfoque que le dio y cómo fue surgiendo una historia, podríamos decir que de amor, pero en realidad es una historia de obsesión, es una historia muy enfermiza, la que dio como consecuencia una sinfonía que, a diferencia de lo que conocíamos durante el clasicismo y en los primeros años del romanticismo, se rompe el esquema, se rompe totalmente porque aquí el protagonista de la sinfonía es el propio compositor y toda una tragedia que ya iremos platicando, Ricardo. Uy, sí, además qué gran figura Héctor Berlioz. A mí en lo particular, uno de mis compositores favoritos, ahí sí, desde la niñez. Y en este caso, la Sinfonía Fantástica, pues eventualmente nos la fuimos topando. Curiosamente, mi puerta de entrada a Berlioz fueron sus oberturas El Corsario y Benvenuto Cellini. Desde ahí me quedé
pues como que impactado por un estilo muy personal. O sea, si hay algo que podemos decir de Berlioz es que tiene un sello personal. Sí es cierto que tiene ciertos elementos de, sobre todo de la música de transición de Francia, de entre el clasicismo al romanticismo. Piensen ustedes en compositores como, no sé, Cherubini, Meul, también tiene algunos elementos de Gluck, que era un compositor que él admiraba mucho, y por supuesto también Carl Maria von Weber, que quizá junto con Beethoven fueron los dos compositores que le abrieron a Berlioz el panorama hacia el romanticismo. Pero además él era una figura romántica, ¿no? Y siempre yo he recomendado a los que les gusta leer, tomen las memorias de Berlioz. Es una obra excepcional. Es más, no es nada más una obra hecha por un músico, es una obra literaria, es una magnífica obra y además, claro, muy ensalzada por Berlioz, porque las memorias las escribe en la parte final de su vida, trae ciertas imprecisiones biográficas, pero es una delicia porque finalmente nos revela su alma apasionada, atormentada, su pleito continuo con los críticos, con otros compositores, sus pasiones, sus amores. Y curiosamente esta Sinfonía Fantástica pues la compone José María cuando tenía 27 años. O sea, es una obra milagrosa porque Berlioz ya tenía esa idea de la orquestación, del uso de la orquesta, ¿no? Sin lugar a duda, uno de los grandes orquestadores, o sea, y esa es una de las características, a lo mejor que se les ha etiquetado también mucho a los franceses. En el caso de Berlioz, sin embargo, creo que fue el que abrió las posibilidades de la orquesta romántica, un poco siguiéndole los pasos a Beethoven y a Weber, pero utilizando también los instrumentos de forma muy particular. Y de hecho ahí, cuando hablemos ya de la Sinfonía Fantástica, pues nos vamos a encontrar que también tiene una orquestación muy, pero muy particular. Y todo eso, José María, amigas, amigos, pues relacionado, como bien lo has dicho, con sus infortunios amorosos que nos llevan a la figura de Harriet Smithson, una actriz irlandesa que por ese entonces había realizado un tour a París, estamos hablando a fines de los 20, de los 1820. La sinfonía en sí se compone en 1830 y se estrena en diciembre de ese año, dirigido por Berlioz, de hecho, ese concierto inaugural, que también hay que decirlo, Berlioz fue uno de los primeros grandes directores de orquesta de la historia en el sentido de que hoy entendemos lo que es la dirección orquestal. No definitivamente lo que ocurría en el barroco o en el clasicismo, donde el director se sentaba en el pianoforte o en el clavecín y dirigía desde ahí, o a lo mejor desde el primer violín. Aquí ya es la labor de alguien que está coordinando los esfuerzos de la orquesta y se entiende porque una obra como la Sinfonía Fantástica pues nos muestra ya una complejidad que seguramente para la época José María pues fue un escándalo, ¿no? Y como realmente lo fue también, o sea, una música que sorprendió a muchos. Nada más pensar que unos cuantos años antes de que se escuchara por primera vez la Sinfonía Fantástica de Berlioz, Beethoven estrenó su novena sinfonía. Pongamos las dos, que son grandes monumentos artísticos, y por supuesto todo lo que hemos platicado acerca de la novena sinfonía de Beethoven y que es palpable especialmente a lo que habla del ser humano, del alma, de la amistad, de la cordialidad, de la humanidad. Ese gran arco sonoro que es la novena de Beethoven, de repente, ¡pum!, se encuentra con esta Sinfonía Fantástica de Berlioz en un país que hay que decirlo, Ricardo, tenía una pésima calidad musical y que Mozart en su momento lo llegó a refrendar en su visita a París, donde decía, es que los músicos son malísimos, los músicos de la orquesta, especialmente los que después conformaron la orquesta del Conservatorio de París y que hoy se llama Orquesta de París, o sea que viene desde esos tiempos, decía, es que los músicos son malísimos y claro, la preparación a nivel de los países germanos, de otros lugares, era muchísimo más grande o lo que ocurría en Francia, precisamente porque la música pues estaba al servicio de las representaciones teatrales u operísticas.
Y esto al lado de que sí, Beethoven en su novena sinfonía utiliza este gran coro, utiliza, bueno, pues sí, una orquesta estándar que no tiene mayores, digamos, atrevimientos más que un triángulo, un bombo y unos platillos, y por supuesto la sección completa de los metales sin una tuba, pero aquí hablamos de tubas y en la Sinfonía Fantástica tenemos dos tubas, tenemos cuatro arpas, una cantidad gigantesca de percusiones, el corno inglés que juega un papel importante en el tercer movimiento y además campanas. Campanas es una cosa que, por eso decía yo al iniciar el podcast, que es un ejército de músicos lo que se necesita, y como tú bien dijiste hace rato, necesitabas de un director para que pudiera todos los músicos, imagínate, los músicos parisinos, que no eran precisamente los mejores en aquellos tiempos, pues necesitaban una guía férrea para que pues pudieran tocar esto. Hablaste de las Memorias de Berlioz, que es uno de mis libros también favoritos, porque lejos de ser una biografía, es como una novela, en donde, ya lo dijiste tú, hay líos de faldas, hay precisamente persecuciones de examantes de las parejas de Berlioz, que él se tenía que ir y meter en una torre de un castillo y encerrarse. O sea, es verdaderamente muy divertido leer las Memorias de Berlioz. Ahí fue donde él escribió lo siguiente cuando conoció a la actriz que tú comentaste, a Harriet Smithson. Dijo, he pasado varios meses en una especie de estupor inmisericorde del que solo puedo indicar su naturaleza y su causa, soñando incesantemente con Shakespeare y el hada Ofelia, que todo París ovacionó, y contrastando su espléndida carrera y mi propia oscuridad miserable, he pretendido que la opaca luz de mi nombre pueda alcanzarla, donde quiera que esté. Y es que esa compañía con la que Harriet Smithson estuvo en París hizo Hamlet de Shakespeare, y entonces, bueno, pues él admiraba mucho Berlioz, admiraba Shakespeare vía Goethe, porque pues obviamente Goethe era como también uno de sus grandes ídolos, pero justamente se juntaron todas las cosas, vio la interpretación de Ofelia que hizo Harriet Smithson, y pues llegó un momento en que literal, como él lo cuenta en sus memorias, no bebía, no comía, no dormía. De hecho, hay una anécdota que en uno de los cafés de París, él de repente se sentó a consumir algo y alertó a los dueños del restaurante o del café porque quedó en un estado catatónico de que tuvieron que zarandearlo para decirle, señor, ¿qué le pasa? Porque él estaba absolutamente como idiotizado de amor, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que de esa manera, pues, ¿cómo voy a inmortalizar ese gran amor que yo le tengo a esta mujer? Pues voy a escribir una sinfonía que tenga que ver, pues él mismo lo dijo en esas letras que dije, pues yo soy un infortunado, yo no valgo nada, ella es todo, así que es la historia de este artista que pues se enamora y que idealiza a una mujer, pero que definitivamente no puede ser suya. Muy interesante porque Smithson evidentemente tuvo su momento como actriz, pero aparentemente después tuvo un declive precipitado tremendamente, lo cual me deja a mí como medio poner en entredicho realmente si habría sido la gran actriz que decía Berlioz que era, ¿verdad? Y curiosamente, Berlioz eventualmente va a lograr su cometido y va a casarse con Smithson. O sea, va a lograr enamorarla, obviamente posterior a la creación de esta sinfonía de hoy. Y no va a ser un matrimonio feliz, curiosamente. Smithson, por cierto, parece que era muy afecta al alcohol. Y Berlioz, pues, por otro lado, también debió de haber sido un personaje complicado, que además así se nos aparece un poco en las memorias, apasionado, volátil, atormentado. Y además también, pues era adicto al opio. Y esto nos lleva a otro punto interesante.
esta sinfonía fantástica pudiéramos también llamarla la sinfonía de los sueños de opio o de las alucinaciones de opio, porque efectivamente, claro, hay un objeto del deseo, hay una especie de héroe que es Berlioz, vamos a verlo así, que al no tener el objeto del deseo, pues consume drogas y estas drogas lo van a llevar a una alucinación magnífica de 5 movimientos, en pocas palabras, y en donde curiosamente las cosas se van tornando cada vez más bizarras hasta una conclusión, pues entre oscura, bizarra, curiosa, no totalmente tenebrosa desde mi punto de vista, pero sí, algo muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, al inicio de esta sinfonía. Y tan malagradecida que fue Harriet Smithson que cuando estaba lista la sinfonía y Berlioz también en sus memorias indicó que lo mejor que podía hacer para inmortalizar ese enorme amor o esa, pues no sé, esa pasión por esta mujer, pues era organizar a los músicos del conservatorio y realizar un concierto en su homenaje. Cuando estuvo listo, la invitó, claro, ella se fue de París, la compañía se fue de París, pero en algún momento le envió una misiva a Berlioz diciéndole que iba a hacer este concierto dedicado totalmente a ella y nunca fue. Harriet Smithson nunca fue al concierto. Y sí, claro, ya lo dijiste tú, se casaron, fueron absolutamente infelices, ¿no? Luego así ocurre en este tipo de relaciones tan tormentosas que finalmente cuando ya están juntos es un verdadero desastre y además que a ella le gustaba el alcohol, pues también le gustaba el sexo, entonces, pero le gustaba en demasía. Entonces, al parecer, y según dicen los entendidos, Berlioz no podía darle todo absolutamente lo que ella quería y pues claro, pues teniendo algunas copitas de más, algún día en París, ya casados, se cayó de un carruaje, se rompió la cadera y se quedó chueca. Entonces ya no pudo caminar bien hasta el final de sus días, que bueno, tuvieron un hijo en común además, ¿no, Ricardo? Así es, Uh -huh. Louis Berlioz, Uh -huh. que además fue oficial de Marina, tuvo una vida aventurera. Ese escape del hijo sería otro tema interesante, ¿no? Ya biográfico de por qué huyó de la compañía de su padre. Y, y curiosamente, pues eso que dices de Harriet, ¿no? Y de Berlioz, pues debió de haber sido un tórrido romance muy placentero al inicio y luego, como siempre, cuando ya se requiere mayor estabilidad emocional en torno a la vida diaria, etcétera, pues se fue desmoronando cada vez más, ¿no? Le pasó a Berlioz lo que le pasó a Ben Affleck, ¿no? Exceso de sexo, según dicen, pero bueno, así son los vaivenes de la vida de cualquiera, vamos a decir, finalmente seres humanos, con sus problemas y sus aciertos. Pero yéndonos a esta sinfonía fantástica, pues de entrada lo primero que nos va a llamar la atención pues es una obra en 5 movimientos. Esta, esto nos muestra ya también cómo Berlioz abordaba el concepto de la sinfonía. Pensemos, por ejemplo, en Romeo y Julieta, es otra sinfonía que está muy difícil de estructurar. De hecho, es una sinfonía en varias partes. Haroldo en Italia es quizás su sinfonía más ortodoxa en el sentido de los movimientos, que son 4, pero la sinfonía fúnebre y triunfal no parece ni siquiera una sinfonía, es como una obra en 3 movimientos, uno tremendamente largo además, y un final corto. Parece todo menos una sinfonía. Pero para él la forma de la sinfonía era una forma libre, dramática, no podríamos verla en el sentido ortodoxo de la sinfonía de Haydn, de Mozart o incluso de Beethoven. Lo que sí él toma de Beethoven son las posibilidades dramáticas de la forma. Y esta sinfonía diría yo que también, vamos a decir, dentro de lo que cabe, se inscribe dentro de la estructura de sinfonía perfectamente y es un formato
que por supuesto más adelante lo va a explorar Mahler, que ahora pensamos que Mahler es total espontaneidad y como que único en sus estructuras, pues no es cierto. Hay que ver un poquito hacia adelante y nos vamos a dar cuenta que ya había ciertos elementos que por supuesto Mahler llevó a su propio cauce, pero pues sí, la Sinfonía de 5 movimientos ya existía, eso hay que apuntarlo. Y pues yéndonos ahora sí, José María, al primer movimiento, a todos les da, digamos, un título muy particular que nada tiene que ver con los términos de tiempo italianos que generalmente se les colocan a las sinfonías o a los conciertos. El primer movimiento se llama Reverie Passion, o sea, recuerdos y pasiones. Y aquí vamos a escuchar, pues precisamente, después de una introducción grave, maravillosa, o sea, un largo excepcional, vamos a encontrar ya en la parte animada del movimiento, que es un allegro, pues el famoso tema, o lo que se dice actualmente, José María, la idée fixe. Sí, la idea fija, que además promovió mucho Berlioz en sus obras, que no es otra cosa, sino lo que también en su momento promovió en su música Richard Wagner, que en el Leitmotiv, y que también se puede escuchar en algunos otros compositores ya del XIX. Pero la idea fixa es ya la idea fija en donde encontramos en varios instrumentos un tema que es la representación sonora de la muy linda y pues llena de monerías Harriet Smithson. En realidad, pues él también escribió un programa alrededor de su sinfonía y en el que en el primer movimiento que estamos tocando, Berlioz dijo que aquí encontramos a un joven músico que está afectado bastante mal, está afectado, perdón, por la enfermedad de la melancolía de las pasiones, es decir, que está enamoradísimo hasta las cachas, pero también está sufriendo lo que tú comentaste, un sueño de opio. Eh, abusado del opio, de esta sustancia, y pues entonces empieza a tener esta serie de ensoñación y sí, que derrocha la pasión. Justamente esos ensueños, esos recuerdos se pueden escuchar en esa introducción lenta que tú has comentado. Yo creo que esa es la parte como... Si tratamos de verlo un poco cinematográficamente, la sinfonía empieza en esa introducción lenta como si alguien estuviera en ese sueño, en esa borrachera de alguna forma, está un poco delirante y está tratando de ver algún escenario, porque de hecho en las cuerdas vemos que de repente se detiene, ¿no? Empieza el discurso y de repente se detiene, luego sigue y se detiene otra vez, como lo hace muy bien, lo retrata muy bien esa sensación física. Y cuando ya empieza la parte más animada de este movimiento, inmediatamente en la cuerda se escucha el tema correspondiente, perdón, a Harriet Smithson, o bueno, que en este caso no aparece el nombre en la partitura, es la amada, ¿no? Como se lo pone, como lo pone Berlioz, y bueno, aquí aparece también un poco una doble idea fija, no solo es ella, sino también es él la persona que está añorándola, eh, en cómo en esta pasión delirante se encuentran los dos. Y bueno, pues aquí escuchamos, bueno, de muchas maneras este tema recurrente, la idea fija de Harriet Smithson, pero pues aquí ya escuchamos un movimiento consistente y que además tiene una orquestación vasta y sobre todo virtuosa. Además, la música se vuelve tempestuosa porque la idea va generando las pasiones o los sentimientos de pasión de parte de, pues en este caso, del artista. Y pues claro, la música eh, de pronto tiene elementos de gran emotividad, ¿no? De impulso, a veces también se va oscureciendo un poco el discurso de forma dramática, pero en general este primer movimiento
pues como lo dice claramente, está perfectamente delineado entre los ensueños y luego las pasiones que están sujetas al recuerdo o a la añoranza de esa figura del deseo, la actriz Harriet Smithson o la amada, en este caso, si quitamos el elemento autobiográfico de la obra. Y, y curiosamente es el segundo movimiento más desarrollado de esta sinfonía. Es un magnífico primer movimiento eh, que va contrastando las ideas temáticas. Me parece que en cierta forma tiene algo del sabor de la forma de sonata sin encontrar toda el rigor, vamos a decir, de la sinfonía germánica y no que tenga la sinfonía siempre que estar dentro de ese esquemita, pero tenemos finalmente todas esas características y contraposiciones y en donde obviamente el tema principal, pues evidentemente es el tema de la madre. Y sí, y continúa la sinfonía con un momento verdaderamente fantástico en la cabeza de Berlioz. Viene un vals, que él lo indica en la partitura, Ricardo, como un baile, y en donde, bueno, pues él piensa que este atormentadísimo joven artista está en medio de una turbulenta fiesta y que bueno, pues ahí está la amada, aunque no está bailando con ella, en realidad él nunca dice en la partitura, en su programa que escribe, que él esté bailando con ella. Él más bien le está acosando en un baile, ¿no? Pero escuchamos un vals que prácticamente, pues sí, viene de la gran tradición pues a lo mejor de Ländler, pero ni siquiera existía el vals como forma en aquella época, Ricardo. O sea, ahí nuevamente otro de los temas revolucionarios en esta música, porque los valses empiezan, sí, en aquella época, en 1830, ya empezaban a hacerse estas grandes celebraciones, especialmente en el Imperio Austrohúngaro, pero como una forma, digamos, como lo hace Berlioz en su sinfonía, no existía el vals. Entonces, existió, digamos, con Carl Maria von Weber con su invitación al baile o a la danza, que es un vals, ¿no? Que tiene toda una introducción muy linda y de ahí viene este vals, que pues yo aquí privadamente, yo a muchas quinceañeras les he dicho, no pongan Strauss, pongan este baile de Héctor Berlioz que les va a salir mucho más bonito sus 15 años, ¿no? Oye, además es un tema precioso, es un vals exquisito. Yo recomiendo, por ejemplo, escuchar las texturas en el arpa, maravillosas. El arpa está muy presente en este movimiento, le da ese sentido exquisito, sin lugar a duda, y hay detalles orquestales extraordinarios. De hecho, aquí ocurre uno de los detalles orquestales también magistrales de Berlioz. Hacia la parte final de este vals, cuando se vuelve a retomar la idea principal de este movimiento, vamos a escuchar un solo de corneta, Uh-huh. que en las versiones tradicionalistas de estas, donde siempre todas las innovaciones hay que irlas eliminando de parte de los editores, pues se le sacó de la partitura a ese solo de corneta. Y me parece que se lo terminaron dando, si mal no recuerdo, al clarinete, si mal no recuerdo. Lo estoy haciendo ahorita de memoria. Y pues realmente el resultado es muy distinto. Sin lugar a dudas, sonoramente es otra cosa. Y afortunadamente hay directores de orquesta en diversas versiones que han restituido esa parte de la corneta y ahí se encuentra también una parte de la magia de Berlioz, el uso de pronto de instrumentos que uno no se podría imaginar dentro de otros contextos. De hecho, debo de aprovechar aquí también para decir que así como decías, José María, que usa dos trombones, originalmente era un oficleido y un serpentón. Tubas, Estos, sí, dije trombones, sí, perdón, las sí, tubas. Las dos tubas originalmente eran un oficleido y un serpentón. así es. Instrumentos, el oficleido era, digamos, un antepasado de la tuba, es una especie de tuba, pero el serpentón es un instrumento que si lo vemos físicamente, literalmente es una serpiente y hace Uh-huh. unos sonidos totalmente
eh, yo diría, pues casi como diabólicos, o sea, es un sonido muy grave, muy oscuro, y si se puede escuchar versiones con instrumentos originales, que luego ya lo comentaremos hacia la parte final del podcast, pues nos vamos a dar cuenta también de ciertas texturas que él tenía pensado y que son también magníficas, ¿no? Dentro de su concepción original. Claro, el día de hoy es normal que le den estas partes a las dos tubas que, bueno, también funcionan, sobre todo para las orquestas modernas. Pero bueno, este movimiento realmente magnífico da paso, José María, pues a la escena de los campos, que también nos va a mostrar maravillas desde el punto de vista de orquestación y de tema. Y empieza con una maravilla que es un solo de oboe, no, perdón, con un solo de corno inglés que es replicado por un oboe que está fuera de escena, cosa también absolutamente innovadora para su época. Sacar un instrumento para que se escuche a lo lejos. Entonces es como este diálogo entre quizá dos pastores que están cantando, uno se escucha en la lejanía, otro que le está contestando al corno inglés, ¿no? Así lo propone Héctor Berlioz, pero bueno, es de alguna forma un momento plácido, los árboles parecen que están murmurando con el viento, la naturaleza le trae cierta paz interior después del acoso de andarla siguiendo a la amada en el baile, pero al final, y esto lo escribe Berlioz en su partitura, al final uno de los pastores retoma la melodía pastoril, pero el otro no contesta más. Y lejano ruido de truenos, soledad y silencio. Ahí hay otro de los episodios más impresionantes en la música de aquella época, no solo de Berlioz. Tenemos dos juegos de timbales, ¿no? O sea, tenemos prácticamente, ¿qué son? 8 timbales en el escenario y entonces empiezan a hacer este sonido como si fuera de truenos, en donde el corno inglés insiste, pero el otro, el oboe, ya no contesta a este diálogo. Es una música, sí, tiene sus toques verdaderamente llenos de paz, llenos de melancolía, pero también tiene su gran dosis de revolucionario en esto, ¿no? Y de hecho, lo que nos dice esta música es que el artista empieza a tener nubarrones en su pensamiento. O sea, al principio parece el idilio, la bella melodía asociada con la amada, y luego parece decirnos, ¿y si ella no me ama? Y entonces los nubarrones, ¿no? El elemento, vamos a decir, naturalista llevado al elemento particular, espiritual del personaje. Es interesantísimo. Ahora, ¿cómo se ha resuelto esto? Porque esto es magnífico. A mí esta sinfonía me tocó escucharla. La versión más memorable que yo le he escuchado fue dirigida por Leonard Slatkin, por cierto, con la Sinfónica de Barcelona hace unos cuantos años. Y lo que hizo Slatkin fue colocar al oboe en la platea del teatro. Y entonces se hacía unos efectos acústicos magníficos. Y lo que hizo con los timbales, particularmente de este movimiento, fue que colocó 2 sets más de timbales extras afuera de la sala. O sea, vamos a decir, hacia los camerinos, de un lado y del otro, hacia las puertas que dan a los camerinos. Y abriendo las puertas se escuchaban los timbales ahí, o sea, magistralmente, porque además Berlioz pide unas dinámicas también en pianísimo a los timbales. No es nada más tocar fuerte, es lograr un matiz del que él era maestro en utilizar también la percusión no solamente para sonidos fuertes, sino para sonidos quedos. Y es muy interesante ese efecto. Pues qué maravilla, la verdad es que sí, uno, así como uno va escuchando esta sinfonía y que espero que nuestros amigos que nos ven y escuchan
al terminar el podcast, pues aunque conozcan la obra, se den la oportunidad en cualquier plataforma o quizá en su discoteca de poner el disco y de escuchar todo esto de lo que estamos platicando y dejarse fascinar por estas innovaciones impresionantes y que de alguna manera siguen, Ricardo, en el cuarto movimiento. Nada más que aquí, bueno, pues estaba tan tranquilo todo hasta que obviamente salen los nubarrones que tú has dicho, que aparecen los timbales, pero bueno, maldito opio, ¿no? Entonces el artista, el joven artista está tan envenenado con el opio que la ha matado y eso también, pues no sabemos si la mató mentalmente o la mató, pero de que la mató de alguna manera, la mató y es la marcha al cadalso, este cuarto movimiento, en donde, bueno, pues él tiene que ir al cadalso justamente a ajustar cuentas de por qué anda matando a alguien de quien está enamorado, ¿no? Y yo creo que también es una de las páginas orquestales más emocionantes que pueden existir. Eh, vaya, no solo en toda la orquesta, pero vaya, los metales hacen una aparición verdaderamente espectacular y de cómo se resuelve esto con los tambores que se están escuchando como diciendo, te me vas al infierno, malvado joven artista, adicto al opio, ¿no? Tremendo, porque aparte podemos ver la caída de la guillotina sin lugar a duda, ¿no? Y debemos de recordar también que en 1830 no estábamos tan lejos de la Revolución Francesa. Había gentes que la habían vivido. O sea, imagínense ustedes esta experiencia, ¿no? Esos redobles de tambor al final tremendos antes del golpanazo final. Curiosamente, por ahí surge también la idea fija o la idea relacionada con la amada de una forma casi que desfallecida, ¿no? Así muy, un recuerdo final antes de la muerte, ¿no? Del personaje. Lo que es interesante de esta marcha también es que Berlioz pide una reexposición del tema inicial, cosa que la mayoría de los directores no respetan. Se van inmediatamente a la segunda parte, por así decirlo, y eso hace que la marcha también sea literalmente compacta respecto a los movimientos precedentes, ¿no? Pero es un movimiento magnífico, además que tiene una, temáticamente también uno de los temas más famosos de esta sinfonía y que ahí sí no está relacionado con la idea fija, más bien es como de la grandiosidad del cortejo que va acompañando esa procesión que va a llevar al artista a cumplir su condena pues por haber asesinado a su objeto del deseo. Pero si pensábamos que ya con esto pues le podíamos poner punto final a la sinfonía, pues en realidad no, porque ahora sí eh, los sueños de opio nos llevan a la cumbre de las alucinaciones. De pronto nos trasladamos a otro paraje y ese paraje pues es un aquelarre de brujas y brujos. Pues, pienso yo que ese aquelarre pues también tiene que tener algo de orgía sexual probablemente y en ese paraje pues de pronto él se encuentra ahí y ve a su amada totalmente desfigurada, ¿no? No podríamos casi decir Berlioz se adelantó a los conceptos de zombies de su tiempo, porque la música, una vez que aparece otra vez la idea fixe o la idea de la amada, el tema, el leitmotiv, pues ahora nos la va a aparecer como deforme, ¿no? Casi como una caricatura. Es muy fuerte y honestamente digo también, si uno lo ve casi cinematográficamente es extraordinario. O sea, las películas de George Romero se quedan absolutamente muy chiquitas al lado de esta representación, que sí hay monstruos, hay brujas y aparece la amada toda absolutamente transformada, y bueno, pues aparentemente está rugiendo de gozo porque ya llegó el artista después de que pues rindiera cuentas y pues ahora sí que ahí va, ahí no, ahí va para abajo.
y hay una orgía totalmente diabólica y aparece de repente el tema del Dies Irae, de la Misa Católica de Difuntos, pero claro, también se escuchan las campanas. Esas campanas que, bueno, en muchas versiones también se utilizan las campanas tubulares, pero ya ahora se busca tener el sonido más fiel y se traen campanas que tengan la tonalidad, campanas tipo de iglesia, ¿no? Para que se escuchen y De resuenen de bronce, esa manera. sí. Así es. Y bueno, y después de eso, justamente en las tubas modernamente en el oficleido y en el serpentón, como tú lo decías originalmente, se escucha el rugido del Dies Irae que nos está llevando ya prácticamente al final, en donde se van a juntar la orgía con el Dies Irae al final, y es una mezcolanza que estalla de una manera verdaderamente espectacular, y cada vez que uno habla, Ricardo, de esta sinfonía y de esta parte, y cuando uno la escucha, sobre todo el final, es lo más emocionante que pueda existir. Emocionantísimo. Parece como un debate final entre esos dos temas maravillosos, el tema de la amada y el tema del Dies Irae. Al final, pues lo que prevalece principalmente es el tema, la idea fija, por supuesto muy distorsionada, y curioso cómo caracteriza, ¿no? Berlioz estos elementos, porque algunos otros compositores van a lograr eh, momentos de mayor, eh, vamos a decir, oscuridad demoníaca. Aquí la verdad es un poco distorsionada, o sea, entre lo bizarro, entre lo siniestro, sí, porque al inicio cuando esas campanadas surgen, y que para mí también, al igual que tú, es un momento clave. A veces hay campanas tubulares que no le dan realmente ese carácter y creo que se pierde el efecto que él hubiera querido, ¿no? Suenan muy sin embargo, cuando efectivamente si consigues una campana más pesada en la afinación adecuada, e incluso de bronce, etcétera, pues puedes simbrarte tremendamente ese sonido, ¿no? Al menos te debe sonar como, en el peor de los casos, como la campana de una vieja ermita que está ahí cercana, pero no como si estuvieras en la sala de concierto. Me parece que ese es como el error. Tiene que tener un cierto carácter esa interpretación. Y por supuesto ese cierre contrapuntístico con esos dos temas magistrales. Y además, pues finalmente, José María, la obra termina abruptamente, ¿no? O sea, como en una especie de paroxismo, un crescendo, ¿verdad? Que cada vez va más insistente. Yo también pondría atención de las cuerdas punteadas, que ese efecto es maravilloso. Esa parte final es espectacular, con, con, los instrumentos, con los violines o las cuerdas como en pizzicato, ¿no? Y claro, es un tratado de orquestación lo que nos da Berlioz. Y para la fecha, 1830, pues era finalmente algo fuera de serie, sin lugar a dudas. Y escucharla ahora también, es lo que yo decía al inicio, o sea, imaginemos en 1830, pocos años después, unos 6 años después de que Beethoven estrenó su novena sinfonía, que en París de repente existe este monstruo sinfónico que es la Sinfonía Fantástica y honestamente es producto de una persona genial, absolutamente genial y que después, bueno, el estreno, Ricardo, fue el 5 de diciembre de 1830. Franz Liszt estuvo presente en el estreno y 2 años después de haber escrito esta Sinfonía Fantástica, Berlioz escribió Lelio o El Regreso a la Vida, que es como un monodrama que sí tiene tenor, tiene coros y algunos temas de la Sinfonía Fantástica, que es como la continuación lógica de la Sinfonía Fantástica, es como el regreso a la vida del artista enamoradizo. Y que bueno, pues no es una obra genial, pero bueno, pues si uno las escucha a la par, pues puede ser como un buen ejercicio, aunque la Sinfonía Fantástica siempre será pues lo más importante de todo. Y antes de pasar a otra cosa, tengo que decir
que bueno, cuando se rompió la pierna y bueno, ya no se podía mover bien Harriet Smithson. De hecho, Berlioz le decía Henrietta a Harriet Smithson. Estuvo 4 años en los cuales no pudo ni moverse, ni hablar, ni nada. Ella murió el 3 de marzo de 1854. Y él en sus memorias escribió, oh Shakespeare, nuestro Padre en el cielo, si es que existe tal. Solamente Él es el buen Dios del alma de un artista. Recíbenos en tu seno. Muerte, aniquilación, ¿qué son? La inmortalidad del genio, ¿qué? Tonto, tonto, tonto. Esto lo escribió cuando murió pues Harriet Smithson y después se casó con una soprano, con Marie Recio, a quien le escribió su ópera que es, bueno, está basada en Shakespeare también, en Tanto para nada o Much Ado About Nothing, que bueno, pues él convirtió en la ópera Beatriz y Benedicto y se la dedicó a Marie Recio, su segunda esposa, que también se la dedicó cuando murió la esposa. O sea, pura tragedia en Berlioz, pero bueno, pues ahora sí creo que podemos pasar a algo para que nuestros amigos se enteren de qué hemos escuchado, de qué versiones tenemos por ahí. Muy bien, pues para ir preparando las audiciones y esta parte de los podcasts, ojalá los motive a descubrir estas grabaciones, ya sea buscándolas en Spotify, que generalmente es lo usual, pero también lo pueden buscar en YouTube, donde está albergado este canal precisamente, e incluso si son como José María y yo, medio coleccionistas, pues hasta en mercados de segunda mano, etcétera, etcétera. José María es un gran conocedor también de los LPs. Yo quisiera iniciar con esta versión magnífica de Jean Martinon, de la orquesta de la radio de Francia, la ORT, como se le decía en ese entonces, y del que él era director, sobre todo en la década de los 70. Y esta grabación de 1973 es una maravilla, porque además él sí sigue la orquestación original. Aquí Ujú. vamos a encontrar la corneta. Además, lo más atractivo también, sin lugar a dudas, es que es de las pocas que trae Lelio, o sea, la segunda parte, que no es una sinfonía, hay que decirlo, es un masacote muy curioso entre narraciones, música también espléndida, porque sí tiene algunos momentos magníficos Lelio, pero también muy curioso, porque de pronto pone piano, de pronto son obras con orquesta, o sea, como si fuera la mente esta de Berlioz tan variada y no nos da realmente una obra muy particularmente conjunta como sí lo es la Sinfonía Fantástica. Versiones de primer nivel, diría yo, y en el estilo francés en su mejor, vamos a decir, momento. Pues muy Eneno. bien, a mí me encanta Martinón. Y ahora que lo dices con lo de las campanas en la partitura que yo tengo por ahí de la Sinfonía Fantástica, justamente hace referencia al cornetino, a la corneta en el segundo movimiento, y en el final dice campanas o piano. Entonces, qué bueno que no nadie lo hace con el piano, porque ahí sí No, verdaderamente se oiría bastante terrible. horrible. Mi primer disco que yo tuve de la Sinfonía Fantástica, después de haberla escuchado por primera vez con el maestro Fernando Lozano y la Filarmónica de la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de México, fue esta. Me encantó tanto que yo corrí, bueno, hay que decirlo, yo llevaba una grabadorcita y la metí en la bolsa de mi mamá y grabamos el concierto pirata. Por ahí tengo el cassette, todavía lo tengo. Pero corrí al súper, porque en ese entonces en Gigante y todos esos súpers vendían discos y había para todos los bolsillos. Y yo compré este con Igor Markevich. Muy buena versión. Igor Markevich y la orquesta de los conciertos Lamoureux de París. Es una super versión, claro, la calidad del vinil no es extraordinaria, pero es una versión sasa y claro, cuando uno es chamaco y le gustan mucho las cosas, pues el disco queda no en muy buenas condiciones, pero esta fue mi primera sinfonía fantástica, Ricardo. Versión creo que de Deutsche Grammophon, si mal no recuerdo. O sea, Sí, claro, aquí está, pues está reeditada en una marca hechiza
que pues obviamente sí, era filial de Polydor, como se llamaba en aquel entonces lo que ahora es el Universal Music Group. Pero bueno, estos discos costaban 20 pesos, 50 pesos, uno los podía comprar fácilmente y sí es efectivamente una de las grabaciones Deutsche Grammophon, pero mi Berlioz favorito siempre será Colin Davis. Colin Davis es la neta haciendo Berlioz y las primeras versiones, ahí lo tenemos. Hola, Doble. ahí lo tenemos, ¿no? Pero Y sabes que esta es además, la primera versión, José María, y curiosamente muchos hablan sobre la segunda versión, que es la del Royal Concertgebouw de Ámsterdam, pero a mí particularmente me gusta esa de la Sinfónica de Londres, o sea, la que traemos es, tú y yo. Me sí, parece, es una magnífica versión. De hecho, respeta la orquestación original. Viene la ujú, corneta ahí también. exacto. Y otro de los temas es, él sí toma la repetición de la marcha al cadalso. Ujú. Berli Colin Davis fue un gran director de Berlioz. O sea, es un director al cual debemos de llegar eventualmente en algún momento, los que nos gusta este compositor, y explorarlo en sus diversas facetas. Pero esa Sinfonía Fantástica es una maravilla y salió originalmente en Philips. No recuerdo la fecha, déjame ver, de la grabación. Ah, pues es del 63, o sea, es del Colin Davis, digamos, que comienza a despuntar como uno de los grandes directores de su tiempo. Y que además, bueno, no solo en Philips, después con la Sinfónica de Londres, en la etiqueta propia de la orquesta, en el LSO Recordings, hizo nuevamente el ciclo Berlioz. Claro, las grabaciones eran en vivo en el Barbican Center, que es así como que no muy buena acústica, pero hay que recuperar sobre todo de la colección Philips, que tiene el sello que dice Berlioz Edition, no solo la música orquestal, las óperas. Por ejemplo, Los Troyanos, Benvenuto Cellini, son grabaciones verdaderamente de referencia. Así que sí, acérquense al Berlioz de Colin Davis, por favor. Otra versión que a mí me gusta mucho y siguiendo con los grandes directores francófonos es esta de André Cluitons. Esta versión es originalmente de EMI, aunque esta versión en disco que yo tengo salió con Seraphim y que creo que todavía se podrá conseguir. Está también en el box set, perdón, que está acá de este lado, ahí en mi dedo lo estoy señalando allá atrás. Y esta Sinfonía Fantástica es con la Filarmonía. Maravillosa. Versión tradicional, eso sí, no vamos a encontrar los elementos ahí, pero una comprensión sobre Berlioz, del que fue también un gran director, Cluitons, y por poner un ejemplo, pues hay una también maravillosa versión, por ejemplo, de la infancia de Cristo, este bellísimo Ujú. oratorio de Berlioz que también hizo Cluitans. Así que, pues esa es una excelente versión también de la Sinfonie Fantastique. Yo tengo, bueno, ya cuando tenía un poquito más de dinero, de mi versión del gigante que había comprado con 20 pesos, pues en algún momento me compré esta con la Filarmónica de Nueva York y Subin Meta, ya en la tecnología digital, discaso, porque además es de los años 1980 y pues obviamente estaba en boga, estaba iniciando la tecnología digital, esto es en London, y es un verdadero discazo maravilloso este de Meta con la Filarmónica de Nueva York. Está grabada curiosamente en la antes horrible Avery Fisher Hall, que yo creo que nunca a nadie le gustó esa sala. Ahora está más bonita, como David Geffen Hall, y la acaban de abrir. Hay que ir para ver. Pero está grabada ahí, Uy, porque la Filarmónica de Nueva York grababa en el Manhattan Center con Leonard Bernstein y muy pocas veces grabaron en Lincoln Center. Esta sí está grabada en la que era Avery Fisher Hall y la tengo dos veces con Meta. Esta, pero nada más que esta es con la Filarmónica de Londres, en Teldec, y esta también es una versión sasa de Zubin Mehta, grandísimo director. A mí, la verdad, me encanta cómo hace la Sinfonía Fantástica, y pues cuando salió este disco no podía esperar yo para comprármelo, así que ahí están.
y pues no sé qué más tengas tú. Ah, pues con Bernstein, claro. Bernstein y la Filarmónica de Nueva York. Curiosamente, según lo que tengo entendido, esta versión que sale en la Royal Edition de la hora rey de Inglaterra, Ujú, parece que está mal, la grabación está mal, eh, vamos a decir, consignada, porque se trata de la versión, este, creo que Bernstein hizo 2 o 3 versiones, si mal no recuerdo, y ujú. esta es magnífica, esta versión. Es una maravilla, trae además el Carnaval Romano, que es una de las mejores versiones que hay, sin lugar a duda, de esta obertura. Era obviamente un Berlioz, el de Bernstein, de gran energía. O sea, a veces tremendamente apasionado. Le quedaba muy bien este tipo de música a él, o sea, y es una gran versión. Otro que hace un Berlioz igualmente dinámico, pero vamos a decir más fino, más francés, es Pierre Monteux. Ujú. Pero en este caso con la Filarmónica de Viena. Imagínense ustedes esa combinación. Y la verdad sale genial este disco, que es de los últimos años de Monteux, en donde afortunadamente logró grabar muchos discos en estéreo. Es otra espléndida versión esta. Pues yo también por ahí tengo, pero en digital, una versión de Monté, que bueno, pues la verdad sí hay que privilegiar mucho las interpretaciones de ese gran director alrededor de Berlioz, pero aquí yo quisiera mostrarles eh, esta es que tú decías de Bernstein, que le queda muy bien, es que lo que no dijimos, y yo creo que el público, nuestros amigos sí lo comprendieron, esta Sinfonía Fantástica tiene un alto nivel de neurosis. Entonces, a un director tan neurótico como Bernstein le queda espectacularmente bien. Les quiero mostrar con Colin Davis, justamente, Lelio, o sea, la continuación, ¿no? Que creo que viene en el compacto, no, en el compacto no viene, en No. este, pero esta es la versión y efectivamente, pues es un disco, pues es más bien como de referencia. Canta José Carreras y canta Thomas Allen, ¿no? Es con la Sinfónica de Londres, pero honestamente no, yo no le veo así como que sí tiene piano, tiene arpa, un solo de clarinete, coro. Es una cosa ahí medio rara. Yo en algún momento que me tocó programar la Filarmónica de la Ciudad de México y era año Berlioz, era año 2003. Eh, pues hicimos algunos programas Berlioz, a mí me dijo mi jefe, pon la Sinfonía Fúnebre Triunfal y yo le dije, no, no, es así, no te la voy a poner, porque pues con una orquesta sinfónica estándar, no, tienes que hacerlo con 3 o 4 bandas militares y con coros, que además pues Berlioz así lo pensó, no tenían que ser coros profesionales, es el pueblo el que está cantando, ¿no? Entonces es una obra no muy fácil de montar, pero yo sí propuse hacer el Helio y dije, ay no, mejor lo borré inmediatamente de la programación porque dije, no, la gente se me va a aburrir, así que digamos que por el testimonio está bien, pero honestamente no es una de las grandes obras de Berlioz. Hay muchas mejores. Sí, quizá el momento magnífico del Elio es la fantasía sobre la tempestad de Shakespeare, que es uno de los movimientos y que usa piano incluso dentro de la orquesta. Es para mí el momento magnífico, junto quizá la canción de los Corsarios, que también es una muy buena, muy típico Berlioz, así, sustancioso, enérgico, pero definitivamente no es una obra como para quienes se acercan por primera vez a Berlioz. Esta versión, ya pensando en las que respetan la orquestación original, me parece magnífica. Esta es de John Elliott Gardiner con la Orquesta Revolucionaria y Romántica y se grabó justamente en donde se estrenó esta obra, en la sala del Conservatorio de París. Y la verdad es interesantísimo porque, pues obviamente la acústica es un poquito seca, pero aparecen los instrumentos de forma magistral. Además, Gardiner es un gran director de Berlioz, hay que decirlo. Ujú. Y aquí se incluye el oficleido, el serpentón, la corneta. Todas las texturas en ese sentido son magistrales. Y las campanas de aquí
son las más tremendamente lúgubres que yo he escuchado en cualquier grabación. Así que como una versión, digamos, alternativa que nos deja escuchar pues esas texturas que a veces con las orquestas tradicionales o modernas no las encontramos, es una muy buena versión esta de Gatlin. En Philips. Estupenda, sí, en Philips, que ya no existe, pero pues se sigue reeditando afortunadamente y la tenemos en las plataformas, así que sí, esa es una de mis grabaciones favoritas precisamente por eso, porque escuchas al Berlioz eh, arcaico, como debe de ser, o sea, con todo su parafernalia original y eso es un descubrimiento fenomenal. Finalmente, otra versión, digamos, actual o más o menos cercana, ya de este siglo, es esta de Mark Minkowski, que curiosamente hace una versión entre dos orquestas, sus Le Musiciens du Louvre y la Mahler Chamber Orchestra, como que de esas dos orquestas de cámara, hay que decirlo, construye su versión de grandes momentos dinámicos. Curiosamente, le pisa fuerte a lo mejor al acelerador en algunos momentos, pero en otros tremendamente expansivo, como la escena de los campos, que generalmente es un movimiento que se lo avientan en 17 o 16 minutos y él se lo lleva casi a los 20. O sea, muy curioso. Es otro director de orquesta muy interesante que tiene sus ideas muy particulares, pero que también ha mostrado afinidad con cierta parte del repertorio romántico, sobre todo temprano. Muy bien. Sí. ¿Y alguna más, Ricardo? ¿No? ¿Tú tienes alguna más que valga la pena? Ahora sí nos aventamos un buen listado. No, lo único que quería yo como para cerrar el podcast es preguntarle a nuestras amigas y amigos y que lo pongan ahí en los comentarios directamente en YouTube, ahí en la caja de comentarios. Este, ¿Quién tuvo la culpa? ¿Harriet Smithson o Berlioz? ¿O los dos son responsables? ¿O una fue la malvada y el otro fue la víctima? Ustedes también comenten, ¿no? Porque pues uno puede pensar de que, porque ella en serio, o sea, Berlioz tenía todas las intenciones y bien bonito, y ella le hacía el feo, y pues no fue el estreno de la Sinfonía Fantástica, y luego lo maltrataba, la verdad es que sí también, eso hay que decirlo. Berlioz ya no la soportaba, ya cuando se casaron estaba así como, ya, por el amor de Dios. Claro, cuando se murió, pues se sintió culpable, ¿no? Pues le dio el sentimiento de culpa por andarla diciendo sapos y culebras, pues entonces, pues ahí tiene. Comenten, por favor, eso es lo más importante, que también participen, que lo vean el podcast o que lo escuchen, está estupendamente bien, pero si nos ayudan comentando, se va a hacer más rico porque otras personas van a leer lo que ustedes opinan y también opinarán alguna otra cosa. Si no, no podemos hacer comunidad. Punto. Ya lo dije, Ricardo. ¿Tienen alguna grabación favorita de esta sinfonía? También compártanla con nosotros, si es alguna de las que recomendamos o si es otra, incluso para darle una nueva audición. Ha habido nuevas versiones también de esta sinfonía, hay que decirlo. Creo que hay una de Robin Ticciati en Hyperion, por ejemplo, esa yo no la he escuchado, y se Ujú, sigue grabando. De hecho, Leonard Slatkin la grabó con Naxos también. Así que ujú. hay una serie ahí de versiones que valdría la pena a lo mejor darles una revisión. Lo que significa, sin embargo, José María, amigas, amigos, es que esta obra es un clásico y seguirá siendo un clásico mientras haya un gusto por la gran música de concierto, la música clásica. Así es. Pues les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en este podcast. José María, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, amigos. Y no sigan, por favor, siguiéndonos y comentando. Comenten, 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 porque eso es lo más importante. Hasta la próxima. Los esperamos con más de la mejor música. Hasta pronto.